Y la otra, hacer mal un registro de un vehículo. Para eso hay unos lineamientos que da la policía. Ah, genial, muchas gracias. Bueno, hay por aquí un maestro. Ay, ¿qué pasó, pues? Yo, buenas noches. Isa, ¿a quién? Muéstreme, hábleme, por favor. Natalia. Hola, Nata. Hola, Pau. Dos deberes que un maestro sí o sí no puede faltar a ellos, no puede incumplir. Dos deberes que tenga su profesión. Bueno, uno, tener de pronto un tipo de trato íntimo con los estudiantes. Y dos, de pronto uno tener algún tipo de manejar dineros. Dineros no los podemos nosotros manejar. Por ejemplo, yo voy a hacer una rifa en el salón y yo soy la que me encargo del dinero, recojo las platas, gestiono todo eso. Nosotros no podemos hacer eso. Muy bien, gracias, Nata. ¿Alguna gente de tránsito por acá? Yo. Muy bien, buenas noches, hermano. Buenas noches. Dos deberes que usted no pueda incumplir, que es que lo puedan sancionar si usted los incumple. Recibir o ofrecer dádivas como la agente de policía es una falta que puede dar cárcel. Ajá. Y otra cosa es las normas del tránsito por encima de las demás personas. Porque debo dar ejemplo. Ay, sí, claro. Excelente. Muchas gracias. Listo. Ustedes hoy se preguntarán, pero yo por qué estoy investigando sobre esto, María, pero es que hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es que aquí hay una policía, que hay maestra, un agente de tránsito, que cuando terminamos nuestra profesión vimos algo que se llamaba ética laboral o ética profesional, depende pues como en la universidad en que uno lo haya visto, ¿cierto? Y hay un código de ética que uno como profesional no puede incumplir. ¿Por qué? Porque hasta uno hace un juramento cuando uno se está graduando, ¿cierto? Si hay un médico acá, hay un médico de pronto. Los médicos también sé que también hacen su juramento y todas las profesiones pues la hacen, ¿cierto? Y no pueden incumplir ese juramento que hicieron. Bueno, hoy esta clase se llama Deberes Cristianos, ¿cierto? La clase pasada nosotros vimos principios y hoy vamos a ver deberes. Y ustedes deberían tener ahí a la mano la Biblia, resaltadores y papelitos. Eso, ahí veo algunos ya con los papelitos en la mano. Resulta que ¿dónde saca un cristiano sus deberes? De la palabra, ¿cierto? Hablamos que la base de la ética cristiana son las escrituras. Y hoy vamos a mover mucho las escrituras, la Biblia, así que usted no va a tomar nota en su cuaderno, usted va a tomar nota en la Biblia. ¿Listo? No va a tomar nota en el cuaderno, sino en la Biblia. Ay, que a mí me gusta mucho tomar nota en el cuaderno. Bueno, después yo le paso las diapositivas y toma nota en su cuaderno, pero hoy vamos a abrir la Biblia. ¿Listo? Entonces, voy a compartir pantalla. Ay, no puedo compartir pantalla. Pau, no la puedes compartir, ¿por qué? Cuéntame. Porque hoy hice un cambio de administrador con la Kerry para ella ayudarme, pero no me deja compartir pantalla. Vamos a ver si de pronto ahorita me habilita para compartir. Mientras tanto, lo vamos a ir haciendo nosotros. Paola, Hola. permiso, qué pena. Mi esposa le manda a decir que ella tampoco le dejó entrar por donde usted dice, que de hecho ella está conectada conmigo. Ah, entonces, ¿quién será el administrador? A mí me sacaron y entonces volví a ingresar ¿con qué? Pau, volví a ingresar a ver, porque a mí también me sacó y volví a ingresar. Entonces, de pronto salgamos
Volví a salir un momentico, ingresa de nuevo a ver. Y si nos dejan huérfanas, ¿nosotras qué? Si no las volvemos a ver. Vuelve, no, tranquila, hermanas y hermanos. Aquí ya buscamos la solución. Ya me estoy conectando. Bueno, mientras me conecto, ¿qué le parece si usted va buscando La transmisión, Proverbios? Paola, la transmisión está doble. Se te oye doble voz. Pau, recuerda grabar. Si estás de administrador, recuerda grabar. ¿Ya sí me escuchan? Ya Sí, sí. ya. Listo. Ahora sí, ya. Tenía como problemitas con el internet. Me cuentan si sí me están escuchando bien, por favor. Muy bien, ahí muy Perfecto bien. y claro. Sí. Perfecto Ahí y se le claro. escucha bien. Listo. Entonces vamos a ir abriendo mientras yo voy compartiendo la pantalla. Vamos a abrir en Proverbios 21:3. Listo. Proverbios 21:3. Dice así: hacer lo que es correcto y justo es más aceptable al Señor que el sacrificio. Y Santiago 3:13, vamos a buscarlo todos, porfa. Santiago, ¿qué? 3:13. Santiago 3:13. Listo, Sí. Santiago 3:13, ¿ya lo tienen? Sí, amén. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Ese es nuestro fundamento bíblico. Entonces usted ya, listo. Qué pena con ustedes, pero mientras les hablaba estaba por acá tratando de compartir. Vamos hoy a ver unos deberes cristianos que sí o sí nosotros tenemos que tener y que nuestra vida se debe regir por esos deberes cristianos. Empezar. ¿Ya lo ven ahí? Me dice si están viendo. Sí, perfecto y claro. Y Pau. Muy bien. Vamos a empezar con los deberes cristianos en nuestra forma de vivir. Y entonces ahí es donde vamos a usar los papelitos y los resaltadores. Usted va a abrir el libro de la carta de Santiago. ¿Listo? Todos con Santiago abierto ahí.
Dice Santiago, capítulo 1, ¿Qué pasó? ¿Se le fue la voz? dice así. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. En otras versiones dice gozosos. En la versión traducción al lenguaje actual dice deben sentirse muy felices. Y en la Reina Valera dice tener por sumo gozo. Entonces, el primer deber de todo cristiano es estar siempre gozoso. Usted va a coger su Perdón, papel. yo le hago una pregunta. Perdón, Paola. Santiago, ¿qué? ¿3 qué? 1, 2, De Santiago. hermana. Está viendo ahí en la pantalla está Santiago 1, 2. ¿Sí lo cogió? Bueno, entonces dice, tener por sumo gozo. El primer deber de todo cristiano es estar siempre gozoso. ¿Quién lo diría? Porque entonces usted puede decir, ¿cómo así? Pues es un deber muy sencillo. No, el gozo del que está hablando Santiago 1:2 es un gozo que se forja en medio de ¿qué? De la prueba, ¿cierto? Es un gozo que demuestra mi confianza en el Señor. Por eso lo primero que muchas veces un cristiano pierde es el gozo. Y cuando un cristiano pierde el gozo, empieza a negar su identidad en Cristo. Por eso, el estar gozosos es un deber, no es si yo quiero, porque cuando yo no tengo gozo en mi vida, entonces yo estoy dudando de la provisión, de la protección y de que Dios es mi torre, mi refugio, mi roca segura. Entonces usted va a anotar en su Biblia ahí al lado de Santiago 1:2 con el papelito y el resaltador, estar siempre gozosos. ¿Listo? No me prenda el micrófono, sino que vaya lo haciendo. El otro deber está en Santiago 1:5. Coja el resaltador y va a resaltar Santiago, capítulo 1, versículo 5. Dice así, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Otro deber en nuestra forma de vivir como cristianos es pedir sabiduría. Muchas veces nosotros no pedimos sabiduría para afrontar las situaciones que a diario nosotros vivimos. Creemos que la sabiduría es automática, pero aquí Santiago 1:5 nos está diciendo, pida sabiduría. ¿Cuántos días de la semana que ha pasado usted pidió sabiduría? O quizás usted no lo tenía como presente, ¿ve? No había pensado en pedir sabiduría, no es algo que esté dentro de mis oraciones, pero yo les vengo a decir que es necesario que nosotros pidamos al Señor sabiduría todos los días. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos sabiduría de parte del Señor, vamos a tener discernimiento y vamos a saber qué y qué agrada al Señor y qué no. Recuerden que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y nosotros debemos como cristianos pedir sabiduría. Cuando yo estaba preparando esta enseñanza, yo decía, este principio me falta, este deber, porque muchas veces pasa el día y quizás yo pido muchas cosas, hablo de muchas cosas, pero no pido esa sabiduría. Entonces usted ahí en el versículo 5, que ya lo subrayó, anote ahí un ladito, pedir sabiduría. Pilas pues porque al final voy a decirle a alguno así como hace 8 días que me muestre los principios ahí en la Biblia escritos. Seguimos. Santiago 1:6. Se los leo, dice, pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Otro deber del cristiano es no dudar.
cada vez que usted y yo dudamos, nos convertimos en esas olas del mar. ¿Qué quiere decir esas olas del mar? Nos convertimos en personas inestables, que quieren un día estar y al otro día no, que un día tienen fuerza y al otro día no. ¿Por qué? Porque no tenemos un cimiento firme en Cristo. Por eso el cristiano debería decir, así como nos dijeron la policía, la gente de tránsito, la maestra, nos dijeron, si yo hago esto me puede dar estas consecuencias. Pues yo les digo hoy, si hoy permitimos la duda, si usted y yo somos cristianos que dudamos, entonces nuestro caminar en Cristo va a ser un caminar inestable. Por eso un deber de todo cristiano es no dudar. El deber que sigue, ya vamos a subrayar Santiago 1:8. Dice, voy a leerles desde el 7. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso y es inconstante en todo lo que hace. ¿Qué está diciendo Santiago 1:8? Que el deber del cristiano es no ser hombre de doble ánimo. Así como Nata nos decía, yo no puedo mostrar expresiones de afecto muy íntimas con un estudiante. Usted como cristiano no puede mostrar un doble ánimo. Y no se trata de, obviamente, aparentarlo, sino porque el doble ánimo no se aparenta. Usted así lo quiera disimular, el resultado es que somos inconstantes en todos nuestros caminos. A mí el Señor me ha trabajado mucho en esta parte, porque quizás era por mi temperamento de las que empezaba una cosa y no la terminaba, prometía mucho y cumplía poco, y Dios ha ido trabajando en mi vida, porque es que el hombre de doble ánimo, mire lo que dice el versículo 7, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. A mí eso me dio muy duro, porque a veces uno espera mucho del Señor, pero uno da muy poco. Empezando porque duda de lo que Dios le ha dado a uno. Entonces, el deber de no dudar va muy ligado con el deber de no ser de doble ánimo. ¿Listo? Ya lo subrayó, lo anotó en el papelito. Vamos para Santiago 1, ahí mismo, del 9 al 10, y se los leo. Dice, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición, porque el rico pasará como la flor del campo. Usted y yo, sea cual sea nuestra situación, debemos entender que nuestra situación en esta tierra es vanidad, es pasajera, pero sea nuestra situación de abundancia o de escasez, debemos glorificar a Dios en todo momento. En todo momento. Es muy fácil que aquel que tiene de pronto necesidades no glorifique a Dios, sino que se queje, pero también es muy fácil que aquel que vive en abundancia olvide a Dios y se crea autosuficiente. Pero es un deber del cristiano, tanto en la abundancia como en la escasez, glorificar a Dios. Así que usted diga, ay, listo. Anote ahí al lado del versículo 9 y 10, glorificar a Dios, esté como esté. Como esté mi situación, yo no voy a permitir, si estoy en necesidad, la queja, y si estoy en abundancia, la autosuficiencia. Porque muchas veces nos pasa. Y no es solamente para, ay, es que me quedé sin empleo, entonces solamente para los que de pronto no tienen, mire lo que dice ahí. El hermano de humilde condición debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, porque esa dignidad se la da Cristo, no la situación que de pronto en el momento esté viviendo. Satanás nos hace ver las circunstancias y entonces ahí es donde nosotros negamos este deber que debemos tener como cristianos. El sexto principio está en el versículo 12 y 13. Se lo voy a leer. Dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie.
Nuestro deber como cristianos es mantenernos en santidad. Muchas veces le echamos la culpa a todo menos a nosotros mismos y nuestras propias decisiones. Así como el agente de tránsito debe llevar siempre su uniforme bien puesto, así como la policía, porque cuando Adri estaba pues ejerciendo en la policía y la llegamos a ver de pronto con el uniforme, todo estaba muy bien puesto, así como cada profesión tiene su vestimenta, nosotros debemos vestirnos con la santidad del Señor. Y nosotros tenemos que procurar que esa santidad no tenga mancha. Obviamente, fallamos, sí. Nos equivocamos, sí. Dios tiene que trabajar en nuestro carácter mucho. Pero una cosa es que Dios tenga que trabajar en nuestro carácter y otra cosa es que tengamos hábitos de pecado. Otra cosa es que tengamos estilo de vida de pecado. Porque si usted lo tiene en este momento y es un hábito oculto, quizás usted dice, no, pues esto nadie lo sabe de mí. No puede usted sostener el título de cristiano en el cielo. De nada sirve sostenerlo aquí en la tierra cuando usted esté cumpliendo con este deber de mantenerse en santidad. Es decir, mantenerse en la presencia de Dios para que Él nos limpie, para que Él nos hable, para que Él nos purifique. Muy bien. Y apenas estamos empezando. A veces, cuando yo preparaba eso, yo decía, ay, nosotros tenemos que tener conciencia de muchas cosas y no por no tenerla estamos libres de las consecuencias de no hacerlo. Entonces, pilas, porque es que esto está en la palabra y Dios hoy nos está hablando a ustedes, a mí, a todos los que estamos conectados. El último principio de esta primera parte está en el versículo 19 que dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar, ni para enojarse. El deber de un cristiano es ser pronto para oír y tardo para hablar, y más tardo para irarse. Digámoslo así, una de las cosas que más afecta el carácter de un cristiano son las reacciones, ¿cierto? Entonces yo le tengo una pregunta frente a este deber. ¿Cómo son sus reacciones? ¿Cómo son sus reacciones cuando algo pasa y de pronto te coge desapercibido? Y entonces usted reacciona inmediatamente ¿con qué? Con una expresión. Pero no una expresión del rostro, bueno, muchas veces también, pero una palabra. Una palabra que pone en tela de juicio quizás una promesa que Dios te dio. Una palabra que niega a Cristo, porque usted de pronto se le salió algo que para nada tiene que ver con un hijo de la luz, ¿cierto? Uno que anda en luz. Entonces, a veces nuestras reacciones dicen mucho qué es lo que hay en nuestro carácter. Y yo me evaluaba y le voy a pedir a usted, por favor, que hoy en este deber usted diga, lo he cumplido hasta hoy. Reaccionó, cuando dice oír es como con esa meditación. O de una reacciono con una frase, con una palabra, reacciono y después de esa palabra me enojo, después de esa palabra tengo comportamientos que no van con el ser cristiano. En mi casa, con mis familiares, de pronto me ofusco, soy explosivo, iracundo. El deber del cristiano es ser pronto para oír, pero muy tardo para hablar. O sea, esas reacciones donde usted habla y habla una necedad, tienen que irse mermando a medida que usted entienda que este es el deber de un cristiano. Fijarse bien qué es lo que dice. Más cuando usted es una persona de pronto así que explosiva, pero no explosiva solo en enojarse, sino que usted dice lo primero que se le ocurre, como a mí me pasaba muchas veces. Y entonces a veces uno tiene que aprender que la prudencia, que muchas veces el necio hasta pasa por sabio cuando calla, ¿cierto? Y a veces nosotros con tanta reacción, lo único que hacemos es negar que somos cristianos con nuestras acciones. Así que ahí les tengo esos 7 deberes en nuestra forma de vivir. Todos los encontramos ahí en Santiago 1.
Entonces, Santiago nos tuvo que haber quedado bien subrayadito y con los escritos ahí al lado, los papelitos, como usted lo haga. Vamos para las últimas dos formas de vivir. Dos deberes, perdón, en nuestra forma de vivir. En el versículo 22 dice así: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El deber de un cristiano es ser hacedor de la palabra, es decir, ser obediente. Ponga ahí al ladito, ser obediente. Y Santiago 1:26 dice: si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no es para nada. El deber de un cristiano es refrenar su lengua. Lo más fácil que hay es uno hacerse en un corrillo de personas y darle rienda suelta a esa lengua. Eso es lo más fácil, porque usted termina ahí hablando hasta de lo que no quería hablar y mejor dicho, ¿cierto? Pero refrenar la lengua es algo que requiere disciplina. ¿Quién lo creyera? Pero refrenar la lengua tiene que ver también con el dominio propio. Y a veces nosotros somos muy ligeros para hablar. El deber de un cristiano es refrenar la lengua. Sean ustedes santos en todo lo que hagan. Mire lo que dice acá. Su modelo es Dios. La manera es por la obediencia. Lo que la posibilitó fue el nuevo nacimiento. Vivan con temor reverente. Ámense de todo corazón los unos a los otros. Abandonen toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Es una evaluación que nos estamos haciendo de como cristianos en nuestra forma de vivir, si estamos cumpliendo estos deberes. Hay parte de lo que leíamos en Proverbios al principio, ¿cierto? Dice, hacer lo que es correcto y justo es más aceptable al Señor que el sacrificio. Si usted entiende esto que nos está hablando hoy Santiago y empezamos a practicarlo, usted va a reflejar a Cristo en su forma de vivir y va a ser un cristiano con una ética correcta. Vamos a pasar a otra esfera. Vamos a ver qué deberes tenemos en sociedad, o sea, afuera, con las personas, ¿cierto? Y vamos a quedarnos ahí en Santiago, pero vamos a ir al capítulo 2. Santiago 2, del 11 al 12, se los voy a leer. ¿Cómo comportarse ahí? Dice. Pues el que dijo no Santiago, cometa... ¿qué? Qué pena, ¿Santiago qué? 12. Ahí está la imagen, 2 del 11 al 12. O sea, un capítulo después. Capítulo 2, versículo 11 al 12. Dice, pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Si no cometes adulterio pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Y les voy a, bueno, espere, yo se los leo en otra versión. Santiago 2 del 11 al 12. Bueno. Denme una esperita. Listo. No era Santiago. Yo sí decía, no me suena esa versión. Ahí me perdonan, entonces tengo que corregirlo en las diapositivas, porque es Primera de Pedro 2, del 11 al 12. Me equivoqué del libro. Primera de Pedro 2, del 11 al 12. Ya me perdonaron y lo buscaron.
Primera de Pedro 2, del 11 al 12. Ahora sí se los voy a leer. Primera de Pedro 2, del 11 al 12 dice: Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Vuelvo y repito, era primera de Pedro 2, del 11 al 12. Ya sí estamos ahí, ¿cierto? Y miren lo que dice tan tremendo primera de Pedro 2, del 11 al 12. O sea, ustedes tenemos que llevar un testimonio tal que obviamente a quien no lo han atacado aquí en el trabajo, en la universidad, en la familia, donde de pronto no nos han dicho, pero usted no es el cristiano, pues, y todo eso. Pero un cristiano que como deber tiene mantener el testimonio, que logra, mire lo que dicen en el 11 al final. O sea, aunque ellos digan sobre nosotros mentiras, que ellos observen en nosotros el testimonio tan poderoso que al final, ¿qué? Terminen glorificando al Señor. O sea, ¿cómo debemos llevar un testimonio tan firme? Es nuestro deber como cristianos, no porque en la universidad, en el trabajo, nos empiecen a decir, no, pues que tal cosa, no, pues que la otra, entonces empezamos a ceder. Y ahí estamos infringiendo en un deber como cristianos. Nuestro deber es mantener nuestro testimonio, mantener nuestro comportamiento y nuestra conducta de una forma ejemplar, de tal manera que donde nos señalaban primero, luego vayan, como muchos les ha pasado, y dicen, venga, usted puede orar por mí, es que vea, necesito oración por esto y esto. No sé cuántos les ha pasado, pero eso pasa cuando usted y yo mantenemos el testimonio. Pero cuando frente a los ataques de las circunstancias y de los incrédulos, usted negocia sus principios y no cumple este deber, entonces no se va a cumplir la palabra. Mire qué tan bonito dice el versículo 12, resáltelo ahí. Recuerde que es primera de Pedro. Es que yo estaba con Santiago y puse Santiago. ¿Es una de Pedro o dos de Pedro? Primera de Pedro. Qué vergüenza con ustedes, pero bueno. Entonces, en la siguiente, que dice Santiago 3:9, también es primera de Pedro. O sea, esos que dice Santiago es primera de Pedro. Listo, ahí me perdonan, pero no sé por qué puse Santiago y era primera de Pedro. Me equivoqué. Vámonos para primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 9. O sea, ahí mismo, estamos en primera de Pedro, listo. Y va a señalar el versículo 9. Dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Tremenda esta versión. Dice, no devuelva mal por mal, pero ¿a cuántos nos gustaría cuando algo nos pasa, cierto? Porque somos seres humanos, pero muchas veces tenemos la siguiente expresión. Ay, es que donde yo no fuera cristiano. Le respondería sí, así, así. No. Eso tiene que parar hoy. Y nosotros empezar a bendecir a quienes nos maldicen. Empezar a devolver bien, aunque el otro me haya dado a mí un mal. Eso es muy difícil, sí. Por eso nosotros somos dependientes de Cristo todo el tiempo. Porque sin Él nosotros actuaríamos en esta carne. Y esta carne que nos dice que si alguien nos hace daño, nosotros le hacemos el doble. Eso es lo que dice el mundo afuera. Pero nosotros no somos ¿qué? Embajadores de Cristo aquí. Entonces, como tal, como cristianos, nuestro deber es bendecir y no devolver mal por mal. Listo, entonces ya subrayó. Primera de Pedro 3:9. Yo ahorita antes de mandarles estas imágenes lo voy a corregir.
Ponga ahí, bendecir a mi vecina que me deja la basura donde a mí no me gusta. Bendecir al que me maldice, bendecir a mis compañeros de trabajo, bendecir a este familiar. O sea, usted sabe a quién quizás usted ha sentido, es necesario bendecirlo y no devolverle mal por mal. Porque nosotros, como está la imagen ahí, en una sociedad debemos ir contra esta cultura, este mundo que quiere que neguemos a Cristo. ¿Listo? Vamos ahí mismo en Pedro. No se vayan a ir que es en Pedro, dice Santiago, pero ya les dije que me equivoqué. Ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. Dice así: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Mire tan bonito este deber como cristianos. Nosotros no tenemos la palabra para cachetear a nadie y para ganar peleas y contiendas. Nosotros tenemos que estar siempre preparados, sí, para responder a nuestra fe, para defender nuestra fe en este mundo que niega los principios bíblicos, pero siempre ¿con qué? Con gentileza. Porque esto no es una discusión de partidos políticos, porque esto no es esto es una cuestión de vida o muerte, y a quien usted le está hablando de la fe, necesita a Cristo. Entonces, nuestro deber como cristianos es estar primero preparados. Usted está preparado para responder sobre su fe, para decir cuál es la razón de su esperanza. Muchas veces quien termina una discusión en pelea por un asunto espiritual demuestra su mediocridad en la preparación y en el conocimiento del Dios a que le sirve. Ese es 3, ¿qué? Esa es de Pedro 3, del 15 al 16. Primera carta de Pedro, ¿listo? Sí. 3 del 15 al 16. Bueno, entonces usted y yo tenemos que estar preparados para responder, pero con gentileza. Y la gentileza, ¿sabe qué la da? La autoridad de conocer la palabra. La autoridad de conocer la palabra me da a mí esa gentileza, porque yo no me voy a desesperar ni en mis emociones, va a ser el Espíritu Santo. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Prepararme, es un deber. ¿Listo? Y ahí mismo, en ese que acabamos de leer, dice al final, en el versículo 16, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, vuelvo a leer. Dice, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Entonces, bueno, pasé al otro principio. No avergonzarnos. ¿Listo? Y dice Romanos 1:16, se los voy a leer, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Un deber del cristiano es no negar, más bien demostrar, así otro me juzgue, así otro me señale, que yo no me avergüenzo del evangelio. Y el último que está en Romanos 13:8. Vamos a, ahora sí ya salimos del libro donde estábamos y vámonos todos para Romanos. Romanos 13:8. Dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley.
No le deba a nadie, pero pague lo que debe. Perdón, no le deba a nadie otra cosa que sea el amor, pero pague lo que debe. Usted, un hermano que no paga sus deudas es un hermano que es mentiroso. Y a veces nosotros tenemos deudas pendientes con otros, no solo de dinero. Hay cuentas que arreglar. Y hay cuentas que arreglar no solo con hermanos de la iglesia, con personas de la familia. Y entonces ahí se dañaría el primer deber de mantener el testimonio. Porque estamos diciendo una mentira. Mañana le pago. ¿Y mañana qué dice? Mañana le pago. Y no llega ese mañana, porque el otro mañana es mañana. Entonces, pague lo que debe. Que un cristiano que le debe plata a alguien es un cristiano y no le paga, es un cristiano mentiroso. Nuestra Cambia única de debe cuadro. ser el amor, dice el versículo. Si usted entonces también tiene cuentas que arreglar en cuanto al perdón, a la reconciliación, usted lo debe hacer. Porque la única deuda que usted debe tener es el amor. Ay, pero los versículos. Romanos, ¿qué? Recuérdenme silenciar el micrófono que yo les mando, yo voy despaciecito, pero si ya no la logró coger, ahorita yo les mando la presentación y ya cada uno puede seguir profundizando. ¿Listo? Ahora, deberes del cristiano en relación con los jefes. Ahí sin prender el micrófono, levante la manita aquí. ¿Cuántos tenemos jefes? ¿Cuántos trabajan y tienen un jefe? Pero aquí no vamos a hablar solo de los jefes en nuestro trabajo. También tiene relación con las autoridades, con las autoridades que hay afuera en la calle, desde el tránsito, desde la policía. Cuando está en un hospital hay autoridades en todo lugar. Y Romanos 13:1 dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. ¿Cómo debe ser nuestra relación con las autoridades afuera? Someternos a esas autoridades. Si usted se pasa un semáforo en rojo, pues el semáforo es una autoridad porque es algo que está diciendo cómo lo debe hacer usted en la calle, ¿cierto? Si usted va con 4 en una moto, 2 con casco, pero los otros 2, antes le pongo casco a los 4, no, la moto es para 2, ¿cierto? A veces nosotros como cristianos nos permitimos ciertas cositas que hacen que vivamos como los que no tienen a Cristo en su corazón. Pero la palabra en Romanos 13:1 dice, sométase a las autoridades. Hay una frase que en el mundo se vive y es, el vivo vive del bobo. Entonces, si usted se puede meter en una fila, muy bien. Si usted puede hacer algo para evitar pagar alguna factura que tenía que pagar, evadir un impuesto, pues usted no, afuera. Ese es el dicho de afuera, ¿cierto? Pero nosotros no pertenecemos a esa cultura que niega a Dios. Entonces, que la malicia indígena, no. Usted y yo tenemos que ser personas que cumplen con las autoridades porque Romanos 13 nos manda a someternos a ellas. Efesios 5:24. Ya vamos para Efesios. Dice que se trata de someternos a esas autoridades, pero de una manera, dice, así como en la iglesia se somete a Cristo. Me equivoqué. 5. No, está muy bien esa cita.
Sí, sí. Así como la iglesia, Estupenda. 5. Sí. así como la iglesia se sometía a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Espérenme un momentico. No sé. Desde el 21, no. Dicen. Ah, no, perdón. Sí, sigo ahí en el mismo Romanos 13. Todos debemos someternos a las autoridades que Dios ha establecido, pero con un respeto. Con respeto. Listo. Porque una cosa es uno someterse a una autoridad y por 5 qué? 5:13. Romanos 13:1. Estoy ahí todavía. Una cosa es uno someterse a una autoridad y por dentro uno decir, pero vean a este, y empezar a renegar frente a la autoridad. No me estoy sometiendo de verdad, sino que lo estoy haciendo de labios para afuera. Pero nuestro sometimiento a las autoridades debe ser siempre con respeto. Abramos ahí la palabra en Colosenses 3, del 22 al 24. Colosenses 3, del 22 al 24. Dice, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con corazón sincero y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo, el Señor. Hacer todo como para el Señor es algo que nosotros muchas veces decimos, no, tengo que hacer todo como para el Señor, pero a veces simplemente lo decimos, pero en nuestro trabajo quizás no reflejamos a Cristo porque no somos buenos trabajadores, porque no somos honrados con el tiempo en nuestro trabajo, porque si podemos ser ventajosos en algo en el trabajo, muchas veces lo hacemos. Piense usted cómo se comporta en su trabajo. Si en su trabajo usted también refleja a Cristo en la forma en que hace las cosas. Si en su trabajo usted también le sirve quizás a los compañeros y muestra esa actitud de servicio que muchas veces en la iglesia mostramos. Porque es allí donde nosotros decimos, si es verdad que hay que hacer todo, todo es en todo lugar y en todo momento, como para el Señor. Entonces ahí usted va a poner el papelito y usted va a decir todo como para el Señor, pero ubíquelo en todos los aspectos donde usted se mueve. Si es en la universidad, los cristianos deberían ser los mejores universitarios, sacar las notas más altas. Si es en el trabajo, nosotros deberíamos tener una buena reputación en el trabajo por ser el trabajador, no el más, digámoslo así, como dicen por ahí en el mundo, lambón. No, es un cristiano, es un trabajador excelente, es diferente. ¿Por qué? Porque usted está reflejando a Cristo y hace las cosas con excelencia, porque no está mirando a su jefe, está mirando, yo debo reflejar. Me mandaron a hacer eso en el trabajo, lo hago con excelencia. Si en la iglesia me enseñan a mí a dar una milla más, esa milla más la doy en todo lugar. Entonces los cristianos deberíamos ser excelentes en todo, ¿cierto? Así que tenemos hoy que decir, bueno, este deber lo debo cumplir, lo voy a empezar a cumplir. En el gremio de maestros muchas veces nosotros estamos en el aula y nadie nos supervisa. Cada persona hace como quiere para enseñar. Pero cuando una persona tiene vocación, lo hace excelente. Pero aparte de la vocación está este versículo. Si yo pienso que el Señor, yo todo lo que estoy haciendo para el Señor, lo hago para el Señor, entonces
entonces lo que yo voy a hacer dentro del salón va a ser espectacular, así nadie lo vea. Igualmente usted, cuando esté en su trabajo, diga todo como para el Señor. Y el Señor lo va a poner a usted en lugares de privilegio. ¿Por qué? Porque Él refleja a Cristo. Pero muchas veces los cristianos llegamos tarde, nos pasa mucho que si, ay, bueno, 5 minuticos, voy a descansar, voy a estar en el WhatsApp y estamos en tiempo de trabajo. En fin, usted sabrá en su empresa cómo lo hace, pero a partir de hoy usted diga, no, yo voy a ser un trabajador excelente porque aquí estoy representando a Cristo y es mi deber hacer todo como para el Señor. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Muy Sí, señora. bien. Dice así. Vamos para Primera de Pedro 2, 18 al 20. Y esto me pareció tremendo, lo que dice Primera de Pedro 2, 18 al 20. Coja el resaltador más fosforescente que usted tenga. Primera de Pedro 2, 18 al 20 dice: siervos, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Ay, es que mi jefe es insoportable. Bueno, ahí lo están mencionando en ese versículo. Porque es digno de elogio que, por causa de la conciencia ante Dios, se soporten las aflicciones, aún sufriendo injustamente. Dios nos está mandando, aunque usted diga, ay, es que mi jefe es así, así, usted está mandado a someterse con respeto, y en otra versión dice, tratar con honor. Recuerde que usted es un representante de Cristo y que su deber es representarlo a Él bien. Entonces, este deber de tratar con respeto, así la otra persona no refleja a Cristo, es que no lo tiene. Si nuestros jefes son impíos, pero eso no nos da derecho a nosotros a igualarnos al nivel de impíos, porque usted y yo tenemos a Cristo. Ya lo subrayó y puso en el papelito ese deber, que no se nos olvide. Ahora vámonos para Hechos 5:29. Hechos 5:29, y usted lo va a resaltar y dice así: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, la única forma en que nosotros debemos desobedecer algo es si transgrede un principio que nosotros tenemos basado en la palabra. De resto, el Señor nos manda a someternos y a obedecer a nuestras autoridades. Pero si algo pasa por encima de nuestros principios bíblicos, entonces ahí usted dice, no, hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Pero de resto, sometámonos a las autoridades establecidas por Dios. Y por último, en esta parte, Primera los Corintios 10, 31. ¿Romanos qué? Primera los Corintios 10, 31. No olvidar que somos representantes de Cristo. Todo lo que usted haga lo debe hacer para la gloria de Dios. Todo. Mire que está hablando de todo. Desde que usted se levanta hasta que se acuesta, todo lo que usted haga debe ser para la gloria de Dios. Muchas veces hacemos cosas que no glorifican a Dios. Estaríamos incumpliendo con ese deber, pero hoy usted y yo lo vamos a anotar como nuestro deber como cristiano.
Los que manejamos, a veces manejando uno se siente en situaciones que uno quisiera explotar. Si dice, no, esto no glorificaría a Dios, suba esa ventana mejor. A veces quisiéramos responderle a otras personas de una manera que no glorifica a Dios, refrene su lengua. Todos los deberes que estamos viendo se conectan. Y si nosotros cumplimos con esos deberes, entonces vamos a glorificar a Dios en todo lo que hagamos. ¿Listo? Deberes conyugales. Yo soy soltero. No, pues esto también está en la palabra para usted y para mí que somos solteros. ¿Listo? Empecemos por el esposo. Rápidamente vamos a abrir la palabra, listo, para que subrayemos y podamos avanzar. Vámonos para Efesios 5:25. Dice, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. El deber de un esposo es amarlo como Cristo amó a la iglesia. Ahí tiene un referente que no es para nada bajito. Es de la misma forma que Cristo amó a la iglesia. Entonces usted ahí en Efesios 5:25 dice, amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Subráyelo ahí. Sigamos. Vamos para 1 Corintios 11:3. Ábralo ahí. Acuérdense que estamos tomando notas en la Biblia. 1 Corintios 11:3. Listo. Dice, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. El deber de un esposo es liderar con sabiduría y humildad. Pero liderar. Ser la cabeza. Les ponga ahí, deber, liderar con sabiduría y humildad. Rápidamente vamos para 1 Timoteo 5:8. Yo se los leo y usted lo va subrayando. Ya hoy abrimos la Biblia en todo el Nuevo Testamento por todo lado y eso está bien. Se tiene que abrir porque es que ahí es donde están los principios para nosotros poder vivir como a Dios le agrada, como es debido, como representantes de Cristo. 1 Timoteo 5:8 dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué debe hacer un esposo? Proveer el sustento para el hogar. Listo, mi deber, proveer. Pero no solo proveer económicamente, hay muchas formas de proveer las necesidades de un hogar. Porque no se trata solo de llevar comida y ya, y brindar ausencia. La provisión es en todas las áreas.
Abramos entonces en 1 Pedro 3:7. Listo, ya abrimos 1 Pedro 3:7. Oh, pues me están escribiendo ahí en el cuaderno, que acuerde que es en la Biblia. 1 Pedro 3:7 dice: de igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Cada uno trate a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Tremendo. Como dice. ¿Cuál es el deber? Respetar y honrar a su esposa. Respetarla y honrarla. Tratarla de forma comprensiva. Mire lo que dice este versículo, ya que como mujer es más delicada. Listo. Vamos, bueno, este es un versículo del Antiguo Testamento, pero todos saben ubicar ahí rápidamente a Proverbios. Proverbios 5:18. Aquí estoy viendo las camaritas y los veo muy bien moviendo la Biblia. Dice el versículo 18. Bendita sea tu fuente y sé feliz con la esposa de tu juventud. El deber de todo esposo es ser fiel en todas las áreas a su esposa. Y volvemos al Nuevo Testamento en Colosenses. Colosenses está después de Filipenses. ¿Listo? Colosenses 3:19. Colosenses 3:19 dice: esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. En la traducción al lenguaje actual dice así: deben amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ellas. Y en la Reina Valera dice: no seáis ásperos con ellas. Cuando dice áspero es como la hoja de la lija. ¿Qué pasa si usted se acaricia con una lija? ¿Cierto? Se daña, se raspa. Y la palabra está diciendo: no sean groseros con sus esposas, más bien, ¿cuál es su deber? Ser paciente y comprensivo. Listo. Y Efesios 5:23. Bueno, todos sabemos que en Josué 24:15 dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero vamos a abrir ese Efesios 5:23 para señalar. Efesios 5:23. Listo. Búsquelo pues. Efesios 5:23. Dice: porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador. Y en Josué 24:15 dice: yo y mi casa serviremos al Señor. El esposo debe ser ese líder espiritual del hogar. Muchas veces las mujeres deben tomar esas riendas espirituales porque el esposo a veces es muy pasivo.
Pero esposos, su deber es ser esa cabeza, también en el área espiritual. Seguimos con la esposa. ¿Listo? Y vamos para Tito. Ay, ¿dónde queda Tito? Después de Timoteo. Vamos para Tito 2, versículo 4. Tito, versículo 4. Dice, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Un deber de una esposa es el amor, amar a su esposo. Más que un sentimiento es un deber, pero eso fue una decisión que usted tomó, ¿cierto? La persona que usted escogió, entonces es ahora un deber amar a su esposo. Y volvemos a Efesios. Efesios 5:33. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Listo, ahí el deber está muy claro. Vamos para Génesis 2:18. En el Antiguo Testamento, Génesis 2:18. Dice así, luego Dios, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. El deber de una esposa es ser una ayuda imprescindible. La palabra de ayuda idónea que usaron acá en Génesis, que se usó acá en Génesis, no se refiere a una ayudante. Sino a una compañera indispensable. Y hace referencia también esa misma palabra con la que decían ayuda idónea a cuando el Señor dice, yo soy tu ayudador. Y me parecía muy tremendo, porque es que no es ayuda idónea como en un segundo lugar relegado, usted es para, no, es un equipo, ¿cierto? Entonces es una compañera, es una ayudadora en los objetivos de un hogar. Vamos para el Nuevo Testamento otra vez, es en Primera los Corintios 7, del 3 al 5. Ahora otra vez Primera los Corintios 7. Primera los Corintios 7, del 3 al 5. Coja el resaltador y señale eso que dice. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración.
no tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Entonces los esposos acá, porque es para los dos, no dejar que la luna de miel termine. Ay, ¿cómo escribir eso en la Biblia? Escríbalo porque ahí lo dice. ¿No dejar qué? Que la luna de miel se Que la termine. luna- Listo. Sigamos. Igual ahí está en la imagen. Vámonos para Pedro otra vez. Primera de Pedro 3, del 1 al 2. Para las que aquí tienen esposos que todavía no conocen al Señor, pero también para las que tienen esposos que lo conocen, este versículo me pareció muy tremendo. Dice: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, pueda ser ganado más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta pura y respetuosa. O sea, si usted quiere ganarse a su esposo, ahí está el versículo que dice cómo lo puede hacer. Tener una conducta honesta y ejemplar. Perdón, ¿Pedro qué? 3, del 1 al 2. Bueno, entonces, así de la misma manera que hemos estado haciendo este ejercicio de señalar en la Biblia, yo les voy a dejar a ustedes para terminar. Voy a explicar las dos que me faltan, pero ya ustedes no la van a buscar, yo se las voy a explicar, pero queda la tareita de que ustedes van a hacerlo, porque no por una nota, sino porque si usted mira eso en la palabra, usted va a empezar a mirar cómo estamos caminando. ¿Listo? Entonces, las que siguen, ya usted en su casa las hace, ya yo las voy a explicar sin detenerme mucho en la cita para poder terminar, y usted lo hace ya en su casa con los papelitos como lo veníamos haciendo. ¿Listo? Vamos a ver nuestros deberes en la congregación. O sea, en la iglesia, con los hermanos. Primera de Pedro 3:8, se los voy a leer. Tranquilos, ya no lo copien en los papelitos, sino que yo les voy a mandar esto a los grupos. Dice así Primera de Pedro 3:8. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. Vivamos en armonía con nuestros hermanos. ¿Listo? Ese es un deber. O sea que malos entendidos entre hermanos, relaciones de enemistad, eso no, por ningún lado cabe. Primera de Pedro 4:8 dice lo siguiente: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Entonces, deber como cristianos, amarnos y cubrir con ese amor multitud de pecados. Eso quita toda etiqueta, y es que este es así, es que no. Si yo lo amo, el amor cubre multitud de pecados. No tolera el pecado o es cómplice o compinche del pecado, no. Estamos hablando aquí del perdón cuando entre hermanos a veces pasan cosas, ¿cierto? Pero no pueden establecerse ni reservas ni barreras porque nos amamos. Y ese amor es el que cubre esa falta y me lleva a perdonar. Primera de Pedro 4:9 dice: practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Hay que ser hospitalarios, ayudar. Tengo un hermano que tiene una necesidad, yo puedo ayudar. Es mi deber como cristiano. No es como en el metro que usted cierra los ojos cuando ve que entra un adulto mayor, dice, tiene que ser que esté embarazado con muletas y que sea adulto mayor para poderle dar el puesto. No,
No somos como los del mundo. No podemos cerrar los ojos ante la necesidad del hermano. Y Primera de Pedro 4:10 también dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que recibió. Como iglesia, Dios nos equipó con unos dones, pero esos dones no son para ustedes, es para el servicio de los hermanos. Perdón, ¿ese es cuál? Primera de Pedro 4:10. Acuérdense que estos últimos ya yo se los voy a mandar en la imagen, ¿listo? Para poder que avancemos y ya ustedes tienen esa tareita de ya buscarlo, ponerle el papelito porque es importante. Primera de Pedro 5, del 1 al 2 dice, a los líderes de la iglesia que están entre ustedes, yo que soy líder como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. En otra versión dice a los ancianos. Y no me refiero a la edad, sino a aquellos que llevan varios tiempo en el evangelio. Hay personas que llevamos mucho tiempo en el evangelio, pero no nos prestamos para servir en la iglesia. No estamos dispuestos para servirle al Señor en la iglesia. Por nuestro poco testimonio y quizás la forma en que hemos vivido, no estamos preparados para guiar, orientar. Ustedes dicen, no, yo no puedo. O sea, mi deber es crecer para ser un anciano de esos que cuida, que pastorea y no que lleva 30, 20 años en la iglesia y es como un neófito. Primera de Pedro 5:5 dice, asimismo jóvenes, sométanse a los líderes, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Los jóvenes también tenemos que todos necesitamos los unos de los otros, porque termina diciendo, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. La humildad me lleva a reconocer que necesito la sabiduría de mi hermano, ¿cierto? Y que él me puede instruir, que mi líder está ahí puesto por Dios para guiarme y quita de mí tu autosuficiencia para hacer como a mí me parece. Y ahí también entonces en Primera de Pedro 5:5 está lo de la humildad, listo. Y en la iglesia, o sea, aquí eran los hermanos, pero frente a la iglesia, Hebreos 10:25 dice así. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Asistir fielmente a la iglesia, no dejar de ir porque tengo otras prioridades. Mi prioridad es Cristo y la iglesia es el lugar donde Él me habla, donde Él me transforma, me confronta. Si yo empiezo a dejar de asistir, porque siempre, hermano, dígame la verdad, que a usted siempre le va a salir una excusa para no ir. Siempre va a haber algo que usted diga, no, pues no puedo ir por esto. Pero si usted pone esas excusas por encima de su prioridad, entonces está cambiando al que está sentado en el trono. Así que no se deje de congregar, es un deber como cristianos. Timoteo 1, del 13 al 14, dice, Primera Timoteo 1, del 13 al 14, dice, yo se las leo. Segunda de Timoteo 1, del 13 al 14 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ser leales a la verdad que se nos enseña y retenerla. Es un deber del cristiano no ser un oidor olvidadizo de lo que en la iglesia nosotros recibimos. ¿De qué nos sirve ir cada 8 días si no aplicamos lo que se nos enseña? Otro deber del cristiano, las ofrendas y los diezmos. No es una cuestión de si quiero, ni siquiera es una cuestión de si me sobró, si tengo, no, es una cuestión de un mandamiento. Las ofrendas y los diezmos son un mandamiento.
En Malaquías 3:10 dice lo siguiente. Ustedes pues lo van a buscar y recuerden que debemos señalarlo con el papelito. Malaquías 3:10 dice, traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Dice, traigan que, a mí me pareció muy teso eso, traigan íntegro el diezmo. No le deba al Señor, Señor, te voy a dar el 5%, dentro de 15 días el otro 5% y le debo el 10%, le debo el 3%, no. Traiga íntegro el diezmo, lo que le pertenece al Señor, porque Él va a hacer que se abran las ventanas de los cielos. Pero muchas veces nosotros negociamos con el Señor y eso está infringiendo un mandamiento, porque es deber las ofrendas y los diezmos. Es un mandamiento. Otro deber del cristiano es honrar, respetar y sostener a nuestros pastores. ¿Cuántos oramos por nuestros pastores? No es cuando usted se acuerde, es un deber. Es un deber de hacerlo todos los días. Primera Tesalonicenses 5, del 12 al 13, dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Ellos todo el tiempo están dedicados a, en oración, sostener esta iglesia poniéndosela a los pies de Jesús. Pero nosotros también tenemos el deber de ponerlos a ellos en nuestras rodillas cada mañana para sostenerlos, honrarlos y respetarlos. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Oren por nosotros. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestros pastores? Es un deber. Así que usted de hoy en adelante separe su tiempo de oración, orar por nuestros pastores, por las autoridades, porque ellos necesitan esto de nosotros. Es la forma de mostrarles nuestro amor y gratitud. Números 14 al 26 al 35 es la historia del pueblo de Israel murmurando contra Moisés y Aarón. Un deber de un cristiano es no permitir una murmuración ni activa ni pasiva de las autoridades y de sus pastores. ¿Cómo es una murmuración activa? Cuando yo abro mi boca y participo de la conversación. Pero ¿cómo es una murmuración pasiva? Cuando yo no abro mi boca, no estoy de acuerdo con lo que dicen, pero me quedo. Y en ocasiones hasta asiento con la cabeza. Entonces, cuando yo asiento, no digo nada, pero estoy ahí, me quedo. Estoy participando pasivamente de una murmuración. Y sea activa o pasiva, murmuración es murmuración. Así que es su deber no permitir eso en su vida. Y por último, ya para terminar, primer libro de Crónicas, 29:3 dice, además, aparte de lo que ya he conseguido, por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y la plata que posee. Aquí estaba hablando David y dice, en otra versión dice, es tan grande mi amor por este templo para mi Dios que además de todo lo que ya he reunido voy a entregar de mis propias riquezas. ¿Cómo amamos la casa de Dios? Para sembrar. Ay, no, es que ellos reciben esto, entonces no, y no, yo tengo muchas necesidades. No, si usted piensa así, usted no ama la casa de Dios. Las actividades de la iglesia son para apoyar y es nuestro deber como cristianos apoyarlas. No es si quiero, no, es que es nuestro deber. Y no solo eso, sembrar para la casa de Dios, sembrar para la iglesia es nuestro deber. David decía, no, o sea, es tan grande mi amor por este templo. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos con el templo en el que conocimos a Dios, en el que cada día crecemos?
más en el conocimiento de Dios, en el que se nos instruye, nos guían, nos corrigen, nos amonestan. Entonces ese amor me debe llevar a mí a sembrar para la casa de Dios. Y no es si quiero, es un deber como cristiano. Así que, bueno, hermanos, como les dije, la ética cristiana está basada siempre y 100% en la palabra del Señor. Así que usted que hoy subrayó, que usted hoy que llenó con papelitos la Biblia, usted va a meditar en esas cosas que yo le voy a enviar, obviamente, la presentación por los grupos. Y yo, o sea, usted y yo, vamos a marcar la diferencia en una generación de cristianos mediocres que no representan a Cristo. Porque cada rato vemos personas que salen y dan testimonios errados. Entonces el mundo generaliza, esos son los cristianos, véase ese pastor de por allá de ese municipio, vean los pastores, y generalizan. Pero nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra y demostrar a Cristo a los que están afuera. Reflejar a Cristo con nuestra forma de vivir. Una ética cristiana así tan sagrada como lo es para un agente de tránsito cumplir esos deberes, como lo es para un policía, como lo es para un maestro, para un médico. Así nosotros como cristianos tenemos una ética que debemos honrar y está en la palabra. Y el hecho de no conocerla no nos exime de las consecuencias, porque si usted se llama cristiano, entonces usted ya tiene el deber de comportarse como tal. Amén. Entonces vamos a orar rápido porque debo decirle, vamos a orar para decirles algo rápido sobre el libro. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra que dejaste para instruirnos. Gracias porque a través de ella, Señor, nosotros podemos aprender, Señor, cómo comportarnos. Cuando yo estudiaba esto, y yo sé que mis hermanos también, hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar. Señor, perdónanos porque hay muchas cosas que no hemos hecho como debe ser. Deberes, Señor, que hemos incumplido. Señor, pero hoy tú nos abres los ojos de nuevo, ojos espirituales para entender tu palabra y poder caminar como es debido. Ayúdanos, Señor, a corregir lo que hacíamos mal y ayúdanos, Espíritu Santo, a hacerlo de la manera correcta. Señor, porque queremos vivir con una conducta que a ti te agrade, que refleje que somos cristianos y que somos embajadores de Cristo, Señor, de una manera genuina. Ayúdanos, Señor, Espíritu Santo, háblanos, corrígenos y no permita, Señor, que caigamos en un hábito de incumplir con estos deberes. Si algo estamos haciendo mal, pues que lo podamos corregir cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y para terminar, les voy a hablar acerca del libro, el audiolibro. Esos 5 primeros capítulos estuvieron muy entretenidos. De pronto al principio, como el audio empezó con el prólogo, de pronto se dice, ay, pero ese prólogo fue un poquito confuso. Pero ya si seguimos con los capítulos, es una historia que ya hemos leído en la palabra, ¿cierto? Entonces usted va relacionándolo con David, con Saúl, más adelante con Absalón. No es un libro literalmente basado pues como en cada versículo, literal no, pero sí basado en la palabra y en las historias de David, Saúl y Absalón. Ya escuchamos los 5 primeros capítulos. Las preguntas que yo envié son preguntas aplicativas. Entonces, usted es lo que usted aplique para su vida, no es algo textual del libro, ¿listo? Para que eso lo tengamos en cuenta. Y es algo para usted aplicarlo. No se preocupe por ahí, no, pregunte si tiene dudas, pero es algo para que usted lo viva junto con nosotros, porque todos estamos escuchando el libro. Ahora les voy a enviar los capítulos que siguen y ya el miércoles, como se ha dicho, las preguntas. Por favor, las preguntas son para entregar el domingo. Si usted no pudo ir a la iglesia por alguna razón, entonces el domingo por la mañana le manda la foto a su tutor, porque si se la manda por la tarde, no, ya es el tiempo, pues hay que respetar ciertos tiempos de descanso con la familia. Entonces las preguntas son para entregar el domingo y si usted no puede bajar, la foto el domingo por la mañana. Y cualquier duda, no duden en escribirle a él o a mí me pueden preguntar también, que yo estoy en todos los grupos, y preguntar si tiene alguna duda, porque la idea es aprender juntos. Listo. En la asistencia, ahorita en el WhatsApp
apenas terminen, escriben la asistencia y ponen la palabra Absalón. ¿Listo? Y con eso ya sabemos que usted estuvo súper atento y esperamos que hayamos aprendido, que el Señor les bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Perdón, Muchas Pau, no. Dios me Perdón. las bendiga. Gracias, Paola. Amados, perdónenme un Dios las bendiga. momentico, No se hagan yo les feliz que digo algo. habla Cordy. Gracias, hermana Paola. Bueno, sí, lo que Gracias, hermanos. Ya Dios los fueron como bendiga. les 20. quería decir, no escucha. Bueno, por favor me atienden un momentico, sí. Lo que les quería decir es que, queridos hermanos, dentro de 8 días y dentro de 15, como estuvo en la programación que yo les expliqué, el primer día no tendremos clase porque son 2 días festivos. Volvemos el 7 de julio. ¿Listo? Volvemos el 7 de julio. Listo, bueno. Muchas sí, gracias a es todos. Bendiciones. Muchas gracias, Bendiciones, Paola. hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Bendiciones. Dios Hasta bendiga. luego.